Hola a todos, hola chicos. Bien, hoy vamos a conversar de un tema bien interesante que nosotros como terapeutas podemos ver en algunas oportunidades o quizás a muchos de nosotros también pudiese afectarnos en algún momento. Y esto tiene que ver con lo que es el sangrado rectal. Bueno, el sangrado rectal, cuando un paciente sufre de sangrado rectal, ¿verdad? Eh, a su mente se vienen infinitas posibilidades, ¿verdad? Algunas muy atemorizantes, como por ejemplo algún tipo de cáncer, digamos, o algo tan sencillo como por ejemplo hemorroides, ¿ya? Veamos un poquito qué nos dice la medicina tradicional o el conocimiento tradicional al respecto de esto. Dice que el sangrado rectal sucede cuando la sangre atraviesa el recto del ano. Bueno, obvio, ¿verdad? Se puede notar en el excremento, en las heces, como manchas oscuras, o simplemente ser observado como sangre, o en el papel higiénico, ¿verdad? O en el inodoro. La sangre dice puede ser de color rojo brillante, ¿verdad? O ya venir en el excremento como manchas oscuras. Ahora, el color, dice, el color de la sangre en las heces nos va a indicar la fuente del sangrado o de dónde más o menos viene el origen. ¿Ya? Dice, las heces de color más bien oscuras o alquitranosas se pueden deber a sangrados en la parte superior del tracto gastrointestinal, como por ejemplo duodeno, estómago, incluso el esófago, o la primera parte del intestino delgado, ¿verdad? Eh, con mucha menos frecuencia, este tipo de sangrado puede ser lo suficientemente rápido para presentarse con sangrado rectal brillante. O sea, dicho de otra forma, cuando el sangrado es más licuado, es más color sangre, no tan oscuro como el que estamos hablando ahora, es, eh, es un tipo de sangrado que lo más probable es que sea más bien de tipo rectal. ¿Ya? Claro, el sangrado rectal, la sangre es roja y fresca. Esto, por ejemplo, significa que la fuente del sangrado es la parte inferior, ¿verdad? De lo que es el colon recto. Dice, bueno, y a veces hay algunas consideraciones especiales, claro, porque las personas a veces se asustan del tipo de color de las heces y dice que consumir remolachas o alimentos de color rojo, betarragas, como le dicen en algunas partes también, puede algunas veces hacer que las heces luzcan rojizas. En estos casos el médico puede examinar el excremento con un químico para detectar la presencia de sangre. ¿Ok? Bueno, el sangrado rectal puede producirse por varias razones, en realidad son múltiples razones, pero siempre las más comunes que nosotros tenemos en un paciente que presenta sangrado rectal son, por ejemplo, la primera, fisura anal. La fisura anal, que puede ser algún pequeño desgarro en la zona anal, alguna pequeña, como quien dice, una grieta, una herida chiquitita, ¿verdad? Y eso cada vez que la persona va digamos, al baño, ¿verdad? Y a obrar, ¿verdad? Y este paciente, por ejemplo, presenta alguna característica como algún tipo de estreñimiento, entonces a lo mejor las heces vienen muy duras o muy voluminosas en cuanto a contenido, puede suceder una reapertura de las heridas de esta fisura anal y el paciente presenta sangrado. En ese tipo de sangrado, la sangre es roja como sangre, como que tú te la has hecho con una herida cualquiera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en el inodoro o en el papel higiénico, el paciente va a ver sangre licuada, sangre normal de color sangre, ¿ok? Sin embargo, cuando los sangrados son muy profundos, más internos, la sangre es de un color oscuro, ¿ok? También el estreñimiento, el simple estreñimiento sí puede provocar sangrados en algunos momentos. Claro, por la resequedad, quizás por la dureza de las heces, eh, también puede provocar algún tipo de estreñimiento, o sea, perdón, algún tipo de sangrado, pero como les digo, cuando los sangrados son externos, más bien,
son de colores rojo licuado. Tanto la fisura anal como el estreñimiento en el biomagnetismo se consideran ciertos tipos de patógenos como orígenes de este tipo de problemas, de este tipo de problemática. Existen también las hemorroides, que podríamos decir que son venitas que se han hinchado o están un poquito inflamadas en la zona del recto del ano, que también podrían ser parte de estos tipos de sangrado con sangres licuadas y rojizas. Recordad que las hemorroides son internas y externas. Bueno, las hemorroides externas, como son más dolorosas, son más reconocibles, pero muchas veces pueden haber hemorroides internas que el paciente no tenga mucha idea al respecto, ¿verdad? Y que en una oportunidad puede presentar sangrado. ¿Ya? En estos casos, diría yo que en el 90% de los casos nosotros vamos a encontrar patógenos que están generando problemas inflamatorios en el colon, sobre todo en la parte final del tubo digestivo, y muchas veces también patógenos que el biomagnetismo conoce, pero también podrían haber algunos patógenos desconocidos para el biomagnetismo que estén generando estos procesos inflamatorios. Y generalmente, tanto con biomagnetismo o método resecado, ¿verdad? Nosotros podemos conseguir buenos resultados. Pero también la magnetoterapia, la simple magnetoterapia, nos puede ayudar digamos, a librarnos del problema, porque la magnetoterapia, o mejor dicho, el empleo de imanes en general, es antiinflamatorio y lógicamente el tubo digestivo, el recto o el ano, con algún proceso inflamatorio, tiende a desinflamarse. Ahora, hay otros tipos de causas, ¿verdad? Porque hay muchas causas, como yo les decía. Hay algunos tipos de causas, digamos, menos comunes, pero existen, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, diversos tipos de cánceres. Ya, efectivamente, pueden haber algunos cánceres más profundos y el excremento, las heces, debieran venir con colores un poco más oscuros, más alquitranados, porque debieran venir de, digamos, lugares más profundos, a menos que sea, digamos, una lesión que está cerca de la zona del recto o del ano. ¿Ok? También cuando hay algunos tipos de anomalías en vasos sanguíneos que están en los intestinos, ya, bueno, va a depender de qué profundidad es el problema, el color de la sangre también. Cuando hay pólipos en el colon, también sucede. Cuando hay diarreas muy intensas, muy agresivas, podría también haber, bueno, hay algunos tipos de enfermedades, me parece que el dengue hemorrágico, ¿verdad?, que generan diarreas con sangrados profusos también. Y adicionalmente a esto, hay una serie de procesos inflamatorios que también son de orígenes patogénicos, como por ejemplo el mal de Crohn o la enfermedad de Crohn. Bueno, de este tipo de enfermedades vamos a hablar en otros capítulos, ¿ya? Porque todo el mal de Crohn o la diverticulitis también, que también es un proceso inflamatorio, la colitis isquémica, la proctitis, la colitis pseudomembranosa, distintos procesos ulcerosos que son inflamatorios, se deben también a la presencia de patógenos que están inflamando o las mucosas o procesos infecciosos del tubo digestivo, o están inflamando lesiones que hay en el colon, como por ejemplo los divertículos. Si se inflaman vertículos, se genera una diverticulitis, ¿verdad? Entonces todos estos procesos inflamatorios e infecciosos nosotros también los podemos trabajar con biomagnetismo, con método resecado, con imanes en general o con otros procedimientos bioenergéticos. De ellos vamos a hablar en otros momentos. ¿Ok? Bien. Pero hablando de todo lo que es el sangrado rectal, en el biomagnetismo, el Dr. Goiz
nos dice que lo primero que uno debiera buscar siempre cuando hay proceso de sangrado rectal es un par de patógenos que anda dando vuelta por ahí, que es la Chlamydia trachomatis y la Chlamydia pneumoniae, dice el Dr. Boyce. ¿Cuáles son los pares? El primer par para la Chlamydia trachomatis es duodeno, en la zona del duodeno, ¿verdad? Ahí está, duodeno. Bueno, lo que pasa es que ustedes me ven con la pantalla al revés, pero esta es mi mano derecha, ¿verdad? Entonces, aquí está el estómago, sale píloro, duodeno, ¿verdad? Ahí ya tenemos duodeno. Y tenemos duodeno con riñón izquierdo. Y el riñón izquierdo sería con el polo positivo en el riñón izquierdo, en el riñón del lado izquierdo. Ese sería el par de la clamidia, ¿verdad? Si aparece ese par, ya tenemos una posibilidad de que ese sea uno de los que genera este sangrado. ¿Ok? El segundo par que nos da el Dr. Boyce en su libro El par biomagnético, que publicó en el año 92, es el par cadera-cadera. ¿Dónde está el par? Polo negativo en la cadera, en un lado, ¿verdad? Y el polo positivo, el rojo en este caso, hacia el cuerpo, al otro lado, cadera-cadera. ¿Ok? Si aparece ese par, nos está hablando de otro patógeno que se llama Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis y Chlamydia pneumoniae. Obviamente, los que ya son terapeutas saben que si encuentran alguno de ellos, lo próximo que uno tiene que buscar son los reservorios, ¿verdad? Si tú estás recién iniciándote en biomagnetismo, no puedes dejar pasar los reservorios si tú encuentras esto. Si encuentras esto, lo próximo que hay que revisar son los reservorios. Si no impactas los reservorios, si solo impactas esto, no vas a solucionar el problema. Obviamente que primero tienes que encontrar esto, ¿verdad? Y luego los reservorios. Si no encuentras nada de esto, no tiene sentido que busques reservorios. ¿Ok? Bien, el Dr. Boyce nos habla de esto como la primera cosa que uno tiene que buscar siempre que hay sangrados rectales. Sin embargo, uno cuando ya está trabajando cuando ya es operador del biomagnetismo o de otros métodos de bioenergía, métodos de resecado, otros métodos de sanación me refiero, sabe que pueden haber otras anomalías en el cuerpo que estén generando también este tipo de problemas. Y para eso yo siempre sugiero revisar todo lo que es el colon, ¿verdad? Porque bueno, si la persona viene con sangrado rectal, pero tú descubres, por ejemplo, que de acuerdo a los pares hay un proceso de estreñimiento, entonces eso muy probablemente está generando una inflamación del tubo digestivo. Pares como cuáles, por ejemplo, colon descendente, ¿verdad? Colon descendente, acá a este lado tengo el colon a este lado tengo el colon descendente, acá tengo el ascendente. Colon descendente lo pongo ahí. Y si marca, eso muy probablemente sea una bacteria que se llama Enterobacter cloacae. El polo positivo debiera ir ahí mismo. Entonces, descendente, ahí mismo, ¿verdad? Y ese tipo de bacteria genera que el tubo digestivo se inflame. Cuando el tubo digestivo está inflamado, producto de distintos patógenos, tiende a favorecer la deformación en algunas zonas del tubo digestivo. Aumentan los divertículos, aumentan las hemorroides, hay más posibilidades que la persona tenga cualquier tipo de afección como estreñimiento, como sangrado rectal, como hemorroides y otras más. Entonces tenemos, por ejemplo, colon descendente, ¿verdad? Pero también podría ser colon descendente con colon descendente y colon descendente con otras combinaciones. Podría ser con riñón o con recto, ¿verdad? Recuerden que un punto puede tener muchas combinaciones distintas. También podría ser colon transverso con hígado, colon ascendente con hígado. Podría ser colon ascendente con riñón.
como posibles también, como siendo parte del problema.